Hola, espera un ratito ahí. ¿Qué tal? Estamos en el vivo de los jueves. Hoy vamos a hablar de el Yin Yoga y la necesidad de combinarlo con la medicina tradicional china, aclarando que no es necesario hacer una formación, convertirse en doctor o doctora de MTC, medicina tradicional china. Pero la integración enriquece mucho la práctica. Bueno, empezamos. Como decía, vamos a hablar entonces, repito una vez más, de la práctica de Yin Yoga y la integración de la medicina tradicional china sin necesidad de haberte formado como, haber hecho la formación, de doctora de medicina tradicional. Ay, voy a poner en silencio el teléfono que me olvidé. Ahí está. Listo. Bien. Entonces, si te pasa hoy que estás practicando, por ejemplo, Yin Yoga y simplemente lo que haces es entrar a una postura y quedarte ahí un largo rato sin saber más que eso, es simplemente me quedo, que a veces eso también tiende a escuchar gente que digamos que les aburre, porque queda vacía la práctica un poco. Si te moves cuando estás incómoda o incómodo en la postura, como que buscas la comodidad en la postura de Yin, o si te pasa que no sabes cuánto tiempo quedarte en las posturas, qué es lo que hay que realmente hacer, bueno, esta charla te va a servir, porque ahí es justamente donde entran los conceptos de medicina tradicional china que nos ayudan a nutrir, a enriquecer y a tener mucho más beneficio del Yin Yoga, de que no sea solo una práctica en un aspecto abordado en un aspecto más físico, sino que sea más profunda y que también nos ayude con las energías y los movimientos energéticos de nuestro cuerpo. Me van a ver leyendo como siempre un poquito a los costados. ¿Qué sucede? Por ejemplo, yo creo que ya lo he comentado en el pasado, me ha pasado de ir a clases o de tener alumnas que vengan a mis clases de Yin y que comparen con otra clase donde sienten que al finalizar los beneficios son muy diferentes. Que primero por ahí han ido a una clase, o a mí, como digo, también me ha pasado a mí, de ir a una clase donde, si bien está bien, me relajo un poco, pero no siento que me ha cambiado la práctica al finalizar, que no hay una transformación profunda, que algo ha pasado, sino que, bueno, tuve un momento de relajación usando los accesorios. Ahora, cuando comprendo los conceptos de la medicina tradicional china, puedo llevar la práctica un poco más allá, bastante más allá en realidad. Puedo profundizar, puedo también ir más al límite. Es decir, para darlo como un ejemplo concreto, si voy a hacer una postura de Yin y simplemente la hago, digo, bueno, busco en internet, copio, digo, listo, es Yin, hago esta postura, me pongo en la colchoneta, por ejemplo, un plegado y me quedo. Bueno, me quedo por unos minutos y listo. Probablemente voy a entrar a la postura, busco una postura más o menos, para no confundir con palabras, un punto cómodo de esa postura, me quedo plegada y aguanto ahí. Ahora, si yo aplico la medicina tradicional china, voy a tener mucho más contenido en esa postura. Voy a ir un plegado hacia adelante, donde voy a pensar en qué meridianos, qué canales de energía se van a estresar de manera saludable al practicar esta postura. Una vez que tengo eso, voy a poder jugar con el límite de mi cuerpo. Es decir, buscar esa sensación donde hay un poquito de incomodidad. No dolor, porque eso también es entender qué quiere decir dolor y qué quiere decir incomodidad. Es muy importante para la práctica de Yin. Entonces, encontrar esa sensación de incomodidad y después, a través ya sea de respiración o de distintas técnicas que utilice o simplemente de poder entrar en una especie de meditación, me voy a quedar en esa postura. Dependiendo de mi práctica, voy a saber cuánto tiempo voy a sostener la postura para que una vez que salga de ella y termine la práctica o la clase, porque probablemente voy a compensar con otras, sienta esa liberación que me brindó, que no se queda solo en la clase, en ese momento de relajación, sino que me acompaña el resto del día, de la semana o más. Y también depende, esto es muy personal, la práctica de Yin Yoga, el yoga es personal, pero el Yin Yoga es aún mucho más porque es todo de sensaciones.
No hay alineaciones que uno pueda mirar y decir esto es así, así, así. Es más bien sensaciones. Pero lo que quiere decir con esto es que, a su vez, la medicina tradicional china, que está conectada con la filosofía daoísta, está muy entrecruzado, digamos, para marcar una línea es difícil, nos ayuda a la práctica de aceptación. Que todo está conectado, esa práctica de aceptación tiene que ver también con la liberación de energías que se producen cuando sostenemos la postura, cuando entendemos por qué hacemos esa postura y cómo abordar esa postura y qué estamos trabajando ahí. Entonces esta aceptación nos ayuda también mentalmente a crear espacio, a estar más en paz. Y eso no es solamente el minuto en el que estamos en la práctica, eso es algo que de seguro uno se lleva por el día y si no, es un cambio. Para mí personalmente el Yin Yoga ha sido una de las prácticas que más me ha ayudado a trabajar en la aceptación, en el ahora, en el presente y decir a partir de ahí busco para dónde quiero salir. Y esto por algo que repito siempre y que me encanta, que en la medicina china se cree que las emociones hay que dejarlas libres, que circulen por el cuerpo. Entonces cuando uno está practicando y se siente de una manera o de otra, ya sea que es una emoción que viene por un pensamiento o lo que sea, que al fin y al cabo es todo lo mismo, como quien está primero, lo que hacemos no es juzgar, no es tratar de decir, bueno, está bien lo que estoy sintiendo o está mal. No, simplemente entendemos y aceptamos que hay algo. Y eso que estamos sintiendo, esa energía, que la emoción es una representación de esa energía, la vamos a dejar que circule, la vamos a dejar que haga su proceso, el proceso que necesite para luego disiparse o para luego convertirse en lo que se tenga que convertir. Entonces todo este tipo de conceptos son los que entran cuando empezamos a hablar de medicina tradicional china y de Yin Yoga. Y la práctica se enriquece, se profundiza y ahí es cuando nos ofrece una transformación más profunda. Creo que con eso ya más o menos es lo que quería explicar un poco con el ejemplo. Espero que haya sido claro. Recuerden que siempre me pueden dejar una pregunta o las preguntas que quieran y estoy para contestarles. Hola Rash. Entonces, en mi caso personal yo siempre estudié las dos de la mano. He participado en clases donde no y he hablado con varias colegas que no, que han comenzado solo por Yin y siempre terminan estudiando también después una formación que combine ambas porque nos quedamos a mitad de camino. La práctica es muy rica para simplemente pensar en un aspecto físico donde trabajamos con fascia, donde trabajamos con articulaciones que también nos pueden llevar a trabajar con la energía. Para eso preparé que ya está abierto el profesorado de Yin Yoga en Medicina Tradicional China. Lo preparé con una combinación de mis años de experiencia enseñando y también formándome online y en persona. ¿Y por qué recalco esto? Porque el estudio de Yin puede ser muy teórico y he escuchado en otras formaciones que la gente tiende a salir contenta pero quejarse de que es muy denso. Entonces es importante que vayamos sintiendo todo lo que vamos aprendiendo. Y online, bueno, si han hecho otros de mis cursos ya más o menos saben cómo trabajo online. Online también crea esa distancia. Entonces por eso que me gusta ofrecer siempre los bonus donde nos vemos en tutorías de 1 a 1 y ahí podemos conocernos, sacarnos las dudas, donde van a enviar videos que voy a corregir para que al terminar tengan sus clases listas para practicar y que entonces se vuelva un poco más humano. Una aclaración, no es necesario estudiar medicina tradicional china para convertirse en un doctor de medicina tradicional china, sino que lo que hacemos es aprendemos las bases, los conceptos, porque está muy unido también a la filosofía daoísta. Entonces aprender todo ese contenido básico, entender cómo percibe el cuerpo, cómo percibe la energía, el chi, y eso es lo que aplicamos. Entonces es más simple. Es similar, por ejemplo, a lo que podría aprender alguien que va a hacer acupuntura, pero nosotros lo vamos a simplificar aún más, pues lo vamos a integrar con la práctica de Yin Yoga. Si quieres que te mande información, esta semana hasta el domingo sigue el precio de preventa, te vas a ahorrar $100 con un súper descuento y lo abro el 15 de febrero. O sea, el 15 ya va a tener su precio normal de $448 y ahí voy a empezar a subir los videos. Tienen acceso de por vida para que lo hagas y lo repitas cuantas veces quieras. Me puedes comentar Yin en este video y te mando la información. Bueno, nos vemos en el próximo vivo. Chao, chao.